Ministerio de Educación. En primer lugar, quiero darles la más cordial bienvenida. Hemos escogido un método de diálogo directo con los medios de comunicación. Vamos a tratar de tener este diálogo en forma periódica, ojalá que cada semana, dependiendo del interés de los aspectos que el Ministerio busca posicionar y evidentemente también de sus preocupaciones alrededor de los aspectos de educación. Yo partiría de indicar las tres prioridades que tiene el Ministerio de Educación en el devenir de lo público. Nosotros tenemos mucho interés de mejorar los aspectos de la calidad del sistema educativo. Hoy justamente vamos a centrar en la rueda de prensa dos acciones que está emprendiendo el Ministerio de Educación, que van justamente direccionadas a la mejora de la calidad continua a través de un proceso de formación docente meritocrático y de otro lado a través de un programa de acompañamiento pedagógico docente. El segundo aspecto de interés que tiene el Ministerio de Educación es generar una infraestructura de calidad. La semana pasada muchos de ustedes tuvieron la bondad de acompañarnos, digamos, en la inauguración de la escuela de la unidad educativa Iliana Espinel en la ciudad de Guayaquil, en el barrio La Chemisa, que contó el acto con la presencia del presidente de la República. Este es parte de todo el proceso de creación de nueva infraestructura educativa. En realidad, desde el 24 de mayo hasta la fecha de la semana pasada, nosotros hemos inaugurado 14 unidades educativas. Evidentemente, una infraestructura no se genera de la noche a la mañana. Esto es parte de un proceso constante, digamos, de elaboración, de ejecución que viene arrastrándose de un gobierno anterior y que nosotros lo hemos continuado. Y hay todo un programa para trabajar sobre los procesos de nueva infraestructura. Hasta fin de año nosotros queremos llegar a concluir 73 nuevas unidades educativas, además de las 14 que fueron inauguradas ya hasta la semana pasada. Un tercer elemento de preocupación constante del Ministerio está vinculado con los aspectos de protección de derechos de nuestros niños y adolescentes. Y para eso tenemos un programa que se llama Más Unidos, Más Protegidos, que es un programa más bien de corte integral. Si hubiera alguna preocupación, alguna duda, podríamos dialogar luego sobre ello. Pero en realidad el día de hoy queríamos centrarnos en dos elementos bastante importantes para el Ministerio. Por un lado, el día de mañana nosotros vamos a hacer la convocatoria para el nuevo concurso Quiero Ser Maestro número 6. Recordemos que anteriormente nosotros, hablo como Ministerio de Educación, como política de Estado, se han convocado ya a concurso y han accedido a ese concurso, ya están actualmente en la planta del Ministerio de Educación cerca de 40,000 docentes que accedieron a los distintos concursos, al Quiero Ser Maestro 1 hasta el Quiero Ser Maestro número 5. Por lo tanto, esta es una nueva convocatoria, es la convocatoria número 6, y con esta convocatoria básicamente queremos generar un proceso de profesionalización, un proceso meritocrático que va a abarcar a un universo de convocatoria de cerca de 24,000 docentes que de una u otra forma ya están vinculados con contratos ocasionales al Ministerio de Educación, con la finalidad de generar esa estabilidad tan necesaria en los procesos docentes. Básicamente eso respecto al programa Quiero Ser Maestro número 6. De otro lado, tenemos un programa de acompañamiento pedagógico en el territorio que queremos compartir con ustedes. Nosotros hemos insistido que los énfasis del Ministerio están alrededor de los procesos de calidad, de inclusión, generar logros a través de la interacción entre los docentes y los estudiantes, y para eso está diseñado este programa que lo hemos denominado programa de mentoría.
En realidad es un programa de acompañamiento pedagógico. La idea es bajar toda la política pública a los circuitos. Recordemos que el Ministerio de Educación tiene una estructura territorial que se basa en la conformación de zonas de educación, por lo tanto sus respectivas coordinaciones. Está bajado a un nivel de distrito y también a un nivel de circuito. El circuito educativo, por definición, es el aspecto territorial que debe marcar el proceso de calidad y acompañamiento en el territorio. Nosotros queremos, además de establecer una adecuada gerencia educativa, hacer un planteamiento de un trabajo mucho más articulado, de un trabajo mucho más engranado en todo lo que tiene que ver con el aspecto territorial. Por lo tanto, estamos hablando de circuitos de calidad. De esa forma se generan optimización de recursos, un acompañamiento adecuado a los docentes, es decir, se trata de un programa que acompaña a los docentes para que se generen mejores procesos de interacción en el aula. La meta en este año es llegar a 15 circuitos educativos que permitirían acompañar a 1.203 docentes en el territorio. Están identificados cada uno de estos 15 circuitos y de esa manera nosotros lograríamos esa interacción tan necesaria para mejorar los procesos de calidad. Entonces son dos buenas noticias, digamos, por una parte un programa de un concurso que amplía la estabilidad al docente ecuatoriano. Esto está perfectamente financiado dentro de la lógica presupuestaria del Ministerio y de su proforma presupuestaria. Prácticamente tiene un impacto presupuestario bastante bajo en la medida que muchos de los docentes ya están en este momento vinculados al Ministerio de Educación, y de otro lado un programa de acompañamiento pedagógico. En ese contexto hemos establecido esta rueda de prensa. Me acompaña el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, a mi derecha, la subsecretaria de Desarrollo Profesional, Ana Cano, y el asesor del Ministerio, Juan Samaniego, con los cuales podremos dialogar y responder cualquier pregunta técnica adicional que se requiera o cualquier inquietud que ustedes tengan alrededor de los procesos de educación del país. Muchísimas gracias y bienvenidos. Estimado ministro, muy buenos días. La primera pregunta la va a realizar Gele Quiñones de Teleamazonas. Para que nos amplíe, buenos días a todos, para que nos amplíe un poquito más cómo deben de ser, cuál va a ser el método para que los maestros se puedan inscribir y participar de este nuevo proceso que inicia. Y en otros temas, ministro, quisiera saber referente cuál es la posición del ministerio o qué conoce esta nueva administración referente a una joven que hace 2 años perdió el cuero cabelludo luego de unas prácticas de gestión de riesgos que se realizaba en Tabacundo. Su madre asegura que no ha recibido ningún apoyo de ninguna institución y en la actualidad el estilo de vida de la chica es terrible. Entonces quisiera saber esto. Gracias. Perfecto. Sí, estamos al tanto del caso. Para la primera pregunta, y justamente para eso pedí también el acompañamiento de los colegas del ministerio, nos va a responder Ana Cano, la subsecretaria de Desarrollo Profesional, y luego le vamos a pasar también la palabra al coordinador jurídico del ministerio, el doctor Marcelo Jaramillo, para que también nos responda sobre este caso específico. Bien, buenos días a todos. El concurso de méritos de oposición Quiero Ser Maestro 6 inicia el día de mañana con el registro. El registro irá del 1 al 10 de agosto. Posteriormente, los docentes que que se hayan registrado en la página web del Ministerio de Educación podrán ser convocados a las pruebas para la fase de elegibilidad que va a durar entre los meses de agosto y septiembre. Las convocatorias, los docentes las tienen que revisar en la página web del Ministerio, donde se publican oportunamente, y a partir del mes de octubre empezará la segunda fase para todos aquellos que hayan superado las pruebas de razonamientos, de personalidad y la prueba de conocimientos. Buenos días. La pregunta tiene que ver con el caso vinculado con el accidente que se produjo donde lamentablemente se afectó a la estudiante Laura Estefanía Maldonado Ortega. Ella en ese momento era estudiante del 2º año de bachillerato de la unidad educativa Tabacundo.
el Ministerio en su momento realizó todas las acciones oportunas. Posteriormente también formamos parte del proceso. Posteriormente también la madre del estudiante está vinculada con el proceso. En la actualidad se han formulado cargos contra 7 personas y la audiencia de juzgamiento lamentablemente ha sido pospuesta por 2 ocasiones. La última providencia dictada por el juez que lleva la causa ha determinado que el día 13 de noviembre de este año se realice la audiencia de juzgamiento. Indicar también que se hicieron los sumarios administrativos correspondientes, donde se sancionó a 2 autoridades del establecimiento educativo con suspensión temporal en el ejercicio de las funciones por 15 y 20 días. Es el estado de la causa. Gracias. Pasamos con la segunda pregunta, Valeria Heredia, de Diario El Comercio. Buenos días, autoridades. Por favor, algunas preguntas. ¿Habrá algún cambio en este concurso con relación al Quiero Ser Maestro 5? ¿Cuál es el monto destinado para este concurso? ¿Cuántos docentes nuevos ingresaron en el Quiero Ser Maestro 5? ¿Y cuántos ustedes prevén que ingresarán en esta oportunidad? Es decir, ¿cuántas plazas están abiertas para esta ocasión? Eso, por favor. Bien, el concurso Quiero Ser Maestro 5 que se ejecutó en este año, en mayo del 2017, tuvo 2.867 ganadores. Estos ganadores en el ciclo Sierra se están incorporando para inicios del año lectivo. Los docentes que son ganadores nuevos y no estaban vinculados. Los que estaban vinculados al magisterio, lógicamente lo que reciben es un cambio en su acción de personal. Para el concurso Quiero Ser Maestro 6, efectivamente, como lo señaló ya el ministro, hay 24.000 partidas que están en este momento en el Ministerio de Educación. Son docentes que están vinculados, son docentes que están laborando, ¿no es cierto?, con la figura de nombramientos provisionales y que deberán hacer el tránsito en el concurso. Se ha publicado el acuerdo ministerial 065A para que todos los docentes que quieran participar en el concurso sepan cuáles son los requisitos y los pasos que deben cumplir. Tal vez un complemento de la información sería saber todos los ganadores a partir del Quiero Ser Maestro número 1, que fue realizado en el año 2014. En el año 2014 hubo 10.487 ganadores. En el Quiero Ser Maestro número 2, también del mismo año, 9.555. En el Quiero Ser Maestro número 3 del año 2015, 11.516. En el Quiero Ser Maestro número 4 del año 2016, 5.519. Y los 2.867 restantes que acaba de señalar la subsecretaria de Desarrollo Profesional, Ana Cano, en el Quiero Ser Maestro del año 2017. Esto significa que hay 39.944 docentes con nombramiento a través de concurso desde el año 2014. Se ha entregado el 100% de nombramientos hasta el año 2016 porque los 2.867 están en curso en este momento. Con esto, digamos, sobre un total cerca de 161.000 profesores que tiene el sistema educativo público, es una cifra de alto impacto, digamos, en términos de la renovación, digamos, de su estructura docente, de la estabilidad y también de la visión meritocrática que debe ser generada y fortalecida a través de los procesos de concurso. Disculpe, ¿y estos 24.000 para cuántas instituciones educativas estarían? Tenemos distribuidos por zonas en este momento, por zonas de planificación. Más o menos, digamos, el total en este momento sería en la zona 1, 2.863, en la zona 2, 1.834, en la zona 3, 2.266, en la zona 4, 3.146, en la zona 5, 3.650, en la 6, 2.447, en la 7, 2.046, en la 8, 2.257 y en la zona 9, 3.419, que dan este total de 23.928.
Luego, de acuerdo a las necesidades de los centros educativos, se va distribuyendo por distritos y por unidades educativas. Entonces, pero esos 24.000 ya están dentro del sistema educativo y nuevos, o sea, para nuevas personas que quieren ingresar, por ejemplo, salidos de la universidad. Es que el concurso, digamos, abarca a todos, la elegibilidad abarca a todos, tanto a los que están en este momento con un nombramiento ocasional, como a quienes quieran participar en el concurso. La siguiente pregunta la realiza Ronnie Rodríguez, de Diario El Expreso. Señor ministro, buenos días, autoridades. Dentro de la administración anterior se hablaba mucho de que en estas pruebas que se daban en el ser maestro, quedaba una bolsa, si se puede decir, de elegibles. No sé si hay una cifra de esos elegibles que todavía se queda, y como decía mi compañera, ¿cuánto es el presupuesto que se está destinando a esto para ser maestro? Y en otro tema quería, si un poco me puede hablar, señor ministro, usted habló de la carrera técnica productiva. ¿Cómo se va a aplicar esta carrera técnica productiva? ¿Dónde va a arrancar? Porque usted nos dijo que era en el régimen Sierra, por supuesto, y es parte de del complemento que quiere hacer el señor presidente de la República en esto de lo técnico y tecnológico con las universidades. Perfecto. Sobre lo primero, no tenemos ningún tipo de rezago sobre los nombramientos entregados. Es decir, en los 5 concursos que yo enumeré, entre el primero y hasta el año 2016, se han entregado los nombramientos a un 100%. Es decir, no tenemos ningún tipo de faltante ahí. En el caso del Quiero Ser Maestro número 5, que es el concurso de este año, del 2017, en la medida que se está gestionando, digamos, en el régimen Sierra, porque va en agosto para el régimen Sierra y en septiembre para el régimen Costa, tenemos los 2.867 ganadores que tienen que insertarse en el sistema educativo. Entonces esto se producirá en estos 2 meses, en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Y luego viene este siguiente concurso que, como señalábamos, digamos, el impacto presupuestario es prácticamente cero, porque muchos de los docentes ya están con las partidas respectivas como contratos ocasionales en el Ministerio de Educación. Respecto a la segunda pregunta del bachillerato técnico, la idea es la siguiente, ¿verdad? Este momento nosotros tenemos un bachillerato general unificado. También aprovecho la oportunidad para indicar que nosotros no vamos a cambiar la estructura del bachillerato general unificado, como en algún momento se lo dijo, alguien lo mencionó. Es decir, el bachillerato general unificado se lo mantiene. Este bachillerato tiene 2 andariveles, digamos, un bachillerato de ciencias y un bachillerato técnico. La idea es fortalecer las capacidades del bachillerato técnico, cuya oferta en este momento es aproximadamente el 35% del bachillerato general total. La idea es que nosotros lo impulsemos. ¿Cómo lo vamos a impulsar? Bueno, primero generando una infraestructura adecuada para el sostenimiento de este bachillerato. Es muy importante que tengamos infraestructura adecuada para el proceso de enseñanza, de interacción, en una formación que necesariamente tiene que ser bastante práctica en un bachillerato de esta naturaleza. El segundo nivel de coordinación está alrededor de la CETEC. La CETEC lo que nos va a ayudar es en la generación de los certificados de competencias laborales para cada uno de estos niveles de bachillerato o de los campos de especialidad del bachillerato, que son más de 30 campos de especialidad, digamos electromecánica, plomería o bachillerato relacionados con alguna especialidad técnica en este caso. En esta circunstancia lo que debemos establecer es claramente un nivel de articulación, digamos, con la CETEC para el otorgamiento de la certificación laboral. El tercer nivel de engranaje está relacionado con el vínculo entre el sistema de educación media y el sistema de educación superior. Ahí hemos hecho una propuesta para un trabajo conjunto con la CENACYT
para que buena parte de la malla curricular, al menos un quinto, no podemos decir específicamente cuánto, porque depende nuevamente de la especialidad, sea aprobada cuando un estudiante quiera hacer el tránsito entre el bachillerato técnico y los institutos técnicos y tecnológicos, que como sabemos son parte del sistema de educación superior. El otro programa que tiene el Ministerio, que lo vamos a implementar a partir del ciclo cierre, es el llamado bachillerato técnico productivo, que forma parte de la especialidad, digamos, del bachillerato técnico. En este caso, la idea es que sea un bachillerato flexible. Se está pensando que pueda ser un bachillerato de aproximadamente un año, porque nuevamente depende del campo de la especialidad, y con lo cual el estudiante obtendría una certificación laboral mucho más vinculado a los procesos de aprendizaje y enseñanza. Quizás algunos elementos técnicos adicionales los pueda proporcionar Juan Samaniego, nuestro asesor institucional. Sí, buenos días, sobre el bachillerato técnico y sobre todo lo último que mencionó el señor ministro, la idea fundamental es poder articular una oferta de bachillerato, de postbachillerato, BTP, Bachillerato Técnico Productivo, que cumpla la función de profesionalizarle a su nivel a los estudiantes que se gradúan de los colegios, y con eso puedan articularse de mejor manera, habida cuenta su mejoramiento de perfil profesional con el mundo del empleo. Esto nos parece que va a ser absolutamente potente, porque el BTP o Bachillerato Técnico Productivo va a poder a su vez articularse a lo que son las vocaciones productivas y requerimientos y demandas de empleo y de calificación que tengan las zonas determinadas en el país donde podamos implementar el BTP. Es decir, terminan el bachillerato técnico y de ahí siguen ese año, más o menos. Esa es la idea, para un poco conceptualizarlo, y de ahí pueden ingresar al instituto técnico, o cómo funciona. Perdón. Este bachillerato técnico productivo tendría una duración de un año de postbachillerato, posterior a la graduación, y es un bachillerato con un perfil que permita cualificarle al estudiante y tener una lógica o tener un perfil de profesionalización que le permita, obviamente, articularse al mundo del empleo local. ¿Ahí ingresan de forma inmediata a trabajar? Así es. Justamente la idea del bachillerato técnico productivo es que sea un bachillerato ya dual, es decir, que tenga componentes prácticos que a su vez le permitan articularse a los espacios laborales. Es decir, un porcentaje de educación, estar en aulas, y un porcentaje en prácticas. Ese es el 50-50. Para que puedan, y el certificado le dan para que puedan ir a trabajar como tal. Exacto, es un certificado de postbachillerato. La siguiente pregunta la realiza Amanda Granda, de Diario El Telégrafo. Autoridades, una consulta. ¿Este bachillerato va a arrancar o ya arrancó? Esto porque como hace unas 3 semanas fuimos a la primera promoción de graduados de este bachillerato técnico. No sé si es que ellos son los que ya se está implementando o es algo nuevo lo que ustedes van a implementar. Esa es una duda. Quisiera saber si ya tienen los datos sobre los chicos que dieron el supletorio, cuántos van a dar remediales. Y un poco también sobre la orientación vocacional, además de los DS y de cómo están organizando, ya en la realidad, ¿cómo se va a mejorar para que los chicos en el bachillerato puedan orientarse, ya sea el bachillerato técnico que se quiere como que mejorar, y ya en el bachillerato en ciencias? Sobre lo primero que usted pregunta, lo que estamos haciendo es fortalecer y profundizar la oferta de bachillerato técnico productivo. De hecho, ya existe como tal y hay unas pequeñas ya experiencias en esa materia. Nuestra misión ahora es fortalecerlo y ampliarlo. O sea, se va a repetir lo mismo que ya se estaba haciendo, es un año más lo que ya se ha hecho, porque ya hay una primera promoción de chicos graduados, es lo mismo. Sí, pero hay diferentes ofertas en diferentes partes del país, articuladas a los colegios técnicos. Actualmente tenemos unas pocas ofertas, ahora vamos a fortalecer y ampliar esa oferta de BTP. ¿Otra inquietud? Y otra.
Peñafiel. Sí. En realidad en este momento estamos ajustando los datos para dar el número de estudiantes que se quedaron a remedial y a supletorios. Entonces en 15 días en realidad les podríamos ofrecer esa información. Respecto a la última pregunta de cómo fortalecer los aspectos de vocación, orientación, digamos, para elegir sus carreras, creo que hay que tomar en cuenta varios elementos, digamos. Primero, la elegibilidad es un proceso de autonomía, digamos, y de libertad propia respecto a la carrera que uno decide, y creo que debe ser así. Lo que se puede hacer a través de los DECE, digamos, es fortalecer un tanto las vocaciones. Creo que eso puede ayudar muchísimo a través de los departamentos de consejería estudiantil, que en este momento, como sabemos, tenemos cerca de el 54% ya cubierto en el país, en establecimientos de más de 900 estudiantes. Estamos llamando a un concurso adicional también, o vamos a llamar para los meses de septiembre, octubre y noviembre, para fortalecer los DECES, los departamentos de consejería estudiantil, y como un campo de acción, además de todos los trabajos de prevención y protección de derechos, sin duda están los elementos de fortalecimiento sobre los aspectos vocacionales. Ministro, no sé si usted nos puede decir ahorita, por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo los chicos tienen esta orientación vocacional? ¿Se les hace un test? ¿Cómo ellos o cómo cada institución determina y les dice más o menos esta es tu orientación? ¿Y cómo se espera que sea ahora? Miren, los departamentos de consejería estudiantil tienen herramientas justamente para poder ayudar en este proceso. Sin embargo, es importante que se entienda que la orientación vocacional no busca un resultado mecánico. No quiere decir que todo el mundo tenga que salir con toda la certeza al respecto. Recuerden todos quienes están aquí que hemos sido adolescentes también. Lo importante y aquello que tiene enfocado el Ministerio es, uno, ampliar las oportunidades, dar las mayores oportunidades posibles de tal manera que haya una información amplia y una gama amplia, y segundo, por supuesto, a través de estos tests y mecanismos, el que los muchachos y muchachas puedan conocer un poco más sus aptitudes, sus habilidades, sus tendencias vocacionales al momento. Entonces, lo importante es que no lo miremos como un hecho mecánico, somos seres humanos, y veamos que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio está dirigido a la ampliación de oportunidades, a la ampliación de información en lo más posible, de tal manera que puedan tener bastantes opciones en su decisión personal, como había dicho el ministro. La siguiente pregunta la realiza José Robalino de Radio Pichincha Universal. Gracias, muy buenos días. Señor ministro, la Asamblea Nacional del Ecuador ha conformado una comisión ocasional especial para investigar el caso Ampetra en un primer momento, pero también todos los casos, las denuncias que haya sobre presuntos abusos sexuales a nivel nacional. Con toda seguridad el Ministerio de Educación ya habrá trabajado en ello, habrá recibido denuncias de parte de la ciudadanía sobre esta situación, porque lamentablemente no hay acción para controlar esta situación debido a que hay mucho silencio respecto de ello por la sensibilidad de este tema de los abusos sexuales. La primera pregunta es, ¿ustedes tienen ya esa información que deberá ser entregada a esta comisión ocasional de la Asamblea Nacional? Y segundo, sobre lo del caso Ampetra, hay legisladores que han señalado que no solamente ha sido el delito del abuso sexual, sino también que se podría haber configurado otros delitos como negligencia, no solamente de parte de las autoridades del establecimiento educativo, sino de las autoridades del Ministerio de Educación. ¿Cómo pudo ser posible que se haya conocido recién después de 7 u 8 años? ¿Y cómo pudo ser posible que no haya sido sancionada una sola autoridad, me refiero en el campo administrativo, una sola autoridad de este establecimiento Ampetra? Gracias, señor ministro. Bueno, creo que hay que ir contestando punto por punto su comentario, digamos, y tal vez su pregunta. Entonces vamos a tratar de ubicar bien el tema. En primer lugar, el caso Ampetra, para conocimiento de todos, sucedió en el año 2011, ¿verdad? Por lo tanto,
nosotros recogimos, digamos, una problemática ya que estamos aquí desde el 24 de mayo en este ministerio. A partir del 24 de mayo nosotros hemos generado un conjunto de acciones y de protocolos de actuación. Entonces no es que no se ha hecho nada, se ha hecho y se ha hecho bastante y muchísimo y drásticamente, bajo una lógica absolutamente clara de las actuales autoridades de que nosotros no podemos tener ningún tipo de tolerancia frente a ámbitos que involucren desprotección de derechos a nuestros niños y jóvenes. Y veamos qué hemos hecho, digamos, en estos 2 meses. Primero hemos emitido claramente o hemos fortalecido el protocolo de actuación que ya estaba diseñado por las anteriores autoridades. Es decir, las anteriores autoridades habían generado un protocolo de actuación para el tratamiento, digamos, en las unidades educativas frente a casos que involucren violentación de derechos o abusos o cometimientos delictuosos alrededor de los aspectos de violentación de derechos. Esto significa que hemos reforzado ese protocolo de actuación, queda absolutamente claro para las autoridades educativas cuándo se deben judicializar estos casos, es decir, cuándo rebasan el ámbito de lo administrativo y deben ser elevados a los aspectos de la justicia, de los aspectos jurisdiccionales. De otro lado, en lo que compete a nosotros, hemos emitido un acuerdo ministerial donde normamos la actuación interna para justamente actuar frente a casos de agresiones o de delitos sexuales y establecemos claramente las responsabilidades de todos los estamentos en el ministerio. Esto lo hemos emitido nosotros en estos 2 meses. Este acuerdo ministerial para normar los protocolos de acción nuestra responsabilizan, digamos, a todos los estamentos de las unidades educativas, responsabilizan a quienes ejercen rectores o rectoras en las unidades educativas, el comportamiento que deben seguir los compañeros o compañeras que están en los distritos educativos, lo que debe hacer los departamentos de consejería estudiantil, lo que debemos hacer las autoridades en caso de conocer algún tipo de caso y los mecanismos de prevención y sanción que se deben establecer en este tipo de casos. Otro elemento que hemos hecho es a propósito del caso Ampetra. Recordemos que el caso Ampetra, en la sentencia que fue dictada, se le obligaba al ministerio a emitir políticas de admisión en los planteles educativos privados, fiscomisionales y municipales. Ese plazo se vencía prácticamente junto con la sentencia del caso Ampetra. Nosotros ya emitimos ese conjunto de políticas que además han sido bastante bien saludadas por la comunidad educativa, donde se generan las políticas de admisión, de articulación, de seguimiento alrededor de la admisión de profesores en los planteles educativos privados, fiscomisionales y municipales. Además hay un hecho importantísimo en ese dictamen de políticas. Nosotros por primera vez generamos la corresponsabilidad con los padres, madres de familia y o representantes legales en los planteles educativos. Es decir, en parte de los miembros que generan los procesos de admisión, los procesos de selección, están los padres de familia, con lo cual generamos una corresponsabilidad en los mecanismos de admisión, revisión, evaluación que deben tener los docentes a lo largo de su vida y de su ingreso en los planteles educativos. Se obliga a los planteles educativos en esas políticas a que deben realizar pruebas psicométricas para la admisión de los docentes en esos planteles educativos. Hace 15 días nosotros emitimos una reglamentación también para normar junto con el Consejo Nacional Electoral, vamos a suscribir un convenio público con el Consejo Nacional Electoral para normar el comportamiento de los consejos estudiantiles. ¿Qué significa eso? Que los consejos nacionales, los consejos estudiantiles deben tener dentro de su lógica de actuación los protocolos claros
para cómo desde el lado estudiantil se van a enfrentar los aspectos de convivencia, de protección de derechos relacionados tanto con el abuso, maltrato físico o cualquier tipo de violencia, así como también como las políticas para enfrentar desde un ámbito de corresponsabilidad en la lucha contra las drogas, uso de estupefacientes y alcohol. Con lo cual también le damos una responsabilidad, digamos, a los consejos estudiantiles en estos protocolos de actuación. Entonces, han sido varios instrumentos, digamos, que nosotros hemos emitido para generar una política de cero tolerancia frente a cualquier tipo de abuso o de violencia y peor aún de actos delictuosos, como el caso Ampetra, que lamentablemente sucedió en la ciudad de Quito. Cuando se dictaminó la sentencia por parte de la Corte Provincial, que fue ratificada por la Corte Constitucional, lo que se decía en esa sentencia es que la autoridad educativa tenía que develar una placa, digamos, pidiendo perdón a una comunidad educativa por lo que había sucedido. Por parte del Ministerio fuimos más allá. Nosotros emitimos un comunicado público por parte del Ministerio, justamente estuvo en todo ese proceso el viceministro Álvaro Sáenz, pidiendo que la unidad educativa debe dar unas disculpas públicas a la comunidad frente a lo que había pasado, y por eso no se aceptó en una primera instancia el primer acto de resarcimiento que hizo la unidad educativa. Lo que hacíamos en este caso es cumplir una sentencia en firme que le había dictaminado la Corte Provincial de Pichincha, que había sido ratificada por la Corte Constitucional. Hay que recordar que el que actuó y cometió esta serie de delitos está retenido, está preso. Entonces la justicia lo sancionó. Y evidentemente nosotros iremos con todo. Aquí no vamos a tener ningún tipo de actitud permisiva ni laxa frente a este tipo de sucesos en las unidades educativas. Yo he oficiado directamente a todas las unidades educativas, a toda la comunidad educativa, que nosotros tenemos que tener una suprema vigilancia sobre cualquier tipo de caso que ocurra en los establecimientos educativos, seguir los protocolos de acción, en este caso judicializar si es del caso, sancionar, prevenir si fuera del otro. ¿Qué opinamos nosotros de la conformación de esta comisión en la Asamblea Nacional? La saludamos. Creemos que es absolutamente importante que se involucren mucho más actores en la prevención y ojalá sanción de este tipo de delitos terribles para la sociedad. Estos son flagelos para la niñez y la adolescencia. Entonces, si hay una comisión, la saludamos. Es más, el día viernes yo oficié al presidente de la Asamblea Nacional, al doctor José Serrano, primero saludando la conformación de esta comisión y segundo pidiéndole que nos reciba a nosotros para exponer toda la posición que tiene el Ministerio de Educación respecto a este tipo de casos. Ya respecto a los números, digamos, no había una estadística aquí en el Ministerio, estamos construyendo una estadística y lo que sí podríamos decir en este momento es que los sumarios administrativos por casos de violencia sexual reportados en este momento llegan a 453. Yo diría y pondría y subrayaría la palabra al menos 453 casos de violencia sexual reportados hasta el 31 de julio del año 2017, que sería la fecha de corte. Evidentemente estamos reconstruyendo toda esta información, armonizando con las bases de datos que tiene la Fiscalía, la DINAPEN, el propio Ministerio, para generar una estadística que nos permita a nosotros hacer el seguimiento de cada uno de estos casos en el ámbito administrativo que a nosotros nos corresponde. No son solo de 2017, ¿no? Son de 3 años atrás. Son de 3 años atrás, está bien en la precisión. Son de los últimos 3 años que suman estos 453 casos, que los tenemos ya también tabulados por zonas, en este caso, por cada una de las zonas educativas que tiene el Ministerio de Educación. La siguiente pregunta la realiza Andrea Orbe, de TV Centro. Buenos días, autoridades. Solamente precisar un poco cómo va a ser
este programa de acompañamiento a los docentes? ¿Desde cuándo va a empezar y cómo se va a realizar? Es una muy buena noticia para el país el programa de acompañamiento pedagógico en territorio. Vamos a iniciar a partir del mes de septiembre con régimen sierra en 15 circuitos educativos, lo que va a significar que tengamos, que trabajemos con 200 instituciones educativas y 1.203 maestros. La propuesta es implementar una estrategia de capacitación y formación a los docentes in situ, es decir, acompañarlos en el aula, acompañarlos pedagógicamente, fortalecer su trabajo pedagógico a través de un equipo de mentores que van a estar sólidamente capacitados, que a su vez se van a responsabilizar de trabajar con todas las escuelas y por lo tanto los profesores de esas escuelas haciendo visitas pedagógicas de acompañamiento, como he dicho, y con eso, o haciendo énfasis en estos primeros 2 años en el tema de la adquisición de la lectura. En la medida en que podamos acompañar y fortalecer a los maestros, sobre todo en los primeros años, en materia de lo que es el aprendizaje de la lectura y la escritura, vamos a poder generar mayor permanencia de los niños, niñas, jóvenes en el sistema educativo. La herramienta de la lectura va a ser básica, entonces vamos a trabajar en ese sentido y estamos ahora iniciando en el mes de septiembre, que es con el mes de arranque de clases en sierra, iniciamos en 15 circuitos el programa de acompañamiento pedagógico. Una pregunta. Solo quisiera complementar porque me parece supremamente importante. Yo digo, hay políticas educativas que son del corto y de mediano y tal vez de largo aliento. Corto plazo es, por ejemplo, lo que sucedió en Loja hace 15 días. Graduamos a 908 docentes que hicieron sus maestrías en aspectos de inclusión en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. O el llamar a concurso para tener 24.000 plazas a tiempo completo. O sea, son muy buenas noticias, pero finalmente los impactos son inmediatos, digamos. El programa de acompañamiento docente es quizás una de las apuestas más fuertes en términos estructurales que tiene el Ministerio, porque todos los análisis, digamos, toda la literatura empírica, todos los aspectos comparativos a nivel internacional, nos dicen que el aspecto central en la mejora de un proceso educativo es la calidad. Y la calidad es básicamente el acompañamiento docente, el proceso de interacción en el aula. Por lo tanto, el programa de acompañamiento docente quizás es lo más estructural que está haciendo el Ministerio de Educación para generar mejoras en la calidad. Y por eso nosotros le estamos poniendo tanto énfasis en generar, digamos, un programa adecuado, en este caso con los 15 circuitos educativos. Hemos escogido, y los quiero enumerar para tener todos la misma información. Hemos escogido el circuito educativo de Cotacachi, Quiroga, Palma Roja, Puerto Bolívar, en el Puerto del Carmen, San Pablo de Uxpayaco, Tena, La Tacunga, Saquicilí, Pujilí, Riobamba, Guamote, Palmira, Chillogallo, La Ecuatoriana, La Argeria, La Ferroviaria y un circuito educativo en Santa Elena, justamente para reforzar todos los aspectos de acompañamiento pedagógico. La siguiente pregunta la realiza Valeria Heredia, del diario El Comercio. Nuevamente una pregunta adicional nada más. Quería saber cómo avanza todo el tema de la educación intercultural y con quién ya se han avanzado estos diálogos, tomando en cuenta que el expresidente este fin de semana hizo una crítica al tema de entregarle, como él había dicho, la educación intercultural a la CONAI. No sé, entonces, ¿con quién ustedes están dialogando y cómo se está realizando esta situación? Sí, muchas gracias. Realmente es muy importante para la administración educativa actual el enfrentar el tema de educación intercultural bilingüe y tiene al menos 2 ámbitos, ¿no? Por un lado está el diálogo, pero por otro lado está todo lo que estamos haciendo ahora para fortalecer la educación intercultural bilingüe y por supuesto ambos elementos se relacionan entre sí. En cuanto al diálogo, participamos conjuntamente con el presidente de la República del diálogo con la CONAIE. Estamos siendo parte de la organización del diálogo sobre todos los temas de pueblos y nacionalidades
que está liderando la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, y además estamos nosotros promoviendo mesas de diálogo ya más específicas relacionadas con algunos temas que tenemos que seguir avanzando. Son, digamos, llamémoslo así, niveles diferentes de diálogo. Eso es extremadamente importante. El diálogo se lo hace con todos los sectores que tienen que ver con educación intercultural bilingüe. Por supuesto, de manera prioritaria con las organizaciones, que representan a pueblos y nacionalidades. Este es un conjunto múltiple de organizaciones. Se ha reunido con la CONAIE, está la FENOCIN, está la FEI, está la FEINE, está la Coordinadora de Pueblos y Nacionalidades. O sea, existen varias organizaciones de carácter nacional, y no se diga pues federaciones de segundo grado en todos los niveles. Y nuestra ambición es poder conversar con todos de tal manera que se pueda avanzar como tal. En cuanto al tema ya de los avances que hemos tenido y de tener un mayor impacto, todo lo que significa llegar más con la educación intercultural bilingüe es un reto inmenso, porque implica el vínculo con todos los pueblos y nacionalidades, y que cada uno de ellos pueda reconocer en la educación sus propios avances en cuanto a la cultura, que no es solamente los elementos culturales, sino que tiene que ver también con los saberes y tiene que ver también con la vida cotidiana. Ahí tenemos un trabajo muy grande que estamos realizando. Tenemos un desarrollo curricular que es muy importante, que implica justamente devolución a los pueblos de su propia riqueza cultural. Se han desarrollado ya el currículo de 14 nacionalidades indígenas. Esto es muy importante. Ahora estamos en el momento de la publicación, y por supuesto ya nos encontramos en la difusión hacia maestras y maestros para avanzar con el currículo de educación intercultural bilingüe. Y por otro lado, estamos también avanzando fuertemente en lo que es la etnoeducación afroecuatoriana, o sea, todo lo que tiene que ver con rescate de identidad en el sistema educativo con los pueblos afroecuatorianos, y ahora estamos dando los primeros pasos hacia la construcción de la etnoeducación para los pueblos montubios. Como ven, es un trabajo inmenso, grande, tanto en el diálogo cuanto en el quehacer educativo como tal, y estamos dando pasos muy firmes que se los irán pues viendo, digamos, sus resultados con un poquito más de tiempo, porque son elementos en profundidad. Solo para completar y dejar bastante claro y precisa la contestación respecto a la CONAIE, ninguna organización social puede atribuirse la rectoría del diálogo. Esto es lo que está señalando con mucha claridad el viceministro Álvaro Sáenz. Nosotros vamos a dialogar con todas las organizaciones sociales, evidentemente como parte del proceso de diálogo que está llevando a cabo el gobierno nacional y el presidente Lenín Moreno, pero sí quisiera que quede eso absolutamente claro. La rectoría alrededor de los temas de educación intercultural bilingüe las tiene el Ministerio de Educación. Para eso tenemos una subsecretaría especializada. Justamente aquí está el subsecretario Pedro Cango, quien es el subsecretario, y va a ejercer toda la rectoría que tiene la política pública, y en este caso concretamente el Ministerio de Educación, en el proceso de diálogo. El diálogo convocado por el presidente de la República tiene un tiempo establecido, alrededor de unos 3 meses en adelante, mientras tanto que todo el resto del proceso de diálogo es continuo, ¿no? Es continuo, por supuesto tiene sus momentos, pero no podemos dejar de dialogar en la medida en que tenemos que ir desarrollando, como les dije, un avance con los diversos pueblos y nacionalidades e ir profundizando los sistemas educativos. Entonces, desde nuestra perspectiva es permanente. Una pregunta más de Diario Expreso, Ronnie Rodríguez. Señor ministro, retomando el tema esto del abuso sexual y los derechos de las personas, solo una precisión, antes no se hacía esta evaluación o el seguimiento del Ministerio de Educación a los maestros, sobre todo particulares, fiscomisionales, porque a los públicos me imagino que sí, y en esta última prueba también va a entrar esta evaluación psicosométrica a los nuevos profesores que van a ingresar. La precisión debería ser alrededor de la emisión de políticas, ¿verdad? El caso Ampetra le obligaba al Ministerio a emitir políticas de admisión y selección en los planteles educativos. No había estas políticas. Entonces lo que hizo el Ministerio es justamente
suplir este vacío a través, en este caso, de la sentencia del caso Ampetra. Esto fue emitido, está colgado públicamente en la página web del Ministerio. Efectivamente, en el caso de las políticas dictaminadas, se obliga a los planteles educativos privados, fiscomisionales y municipales a que se hagan este tipo de pruebas para el ingreso de los profesores. Nosotros comprendemos que esto debe ser un aspecto generalizado de política pública. También entonces a los públicos en esta ocasión así se tomará esa misma prueba psicosométrica para evitar cualquier tipo de... Gracias. La última pregunta la realiza Roger Vélez, de Diario La Hora. Ministro, buenos días. Quisiera saber si el Colegio Ampetra va a ser intervenido, de ser el caso, cuándo iniciará, y si es que se está analizando algún otro caso de este tipo en algún otro plantel. Es decir, hay una sentencia que ya se emitió en el caso Ampetra. O sea, hay que recordar que el caso Ampetra ya generó una sentencia. Lo que nosotros debemos hacer es cumplir todos los dictámenes de esa sentencia. Y eso es lo que ha hecho absolutamente, y hemos ido a más, digamos. Nosotros no nos hemos contentado. Yo, en lo personal, como ministro de Educación, creo que la sentencia del caso Ampetra fue una sentencia de mínimos absoluta. Yo creo que ahí había que generar obligaciones mucho más drásticas respecto a la sentencia. Pero yo lo que tengo que hacer como autoridad educativa es cumplir esa sentencia. La hemos cumplido a cabalidad. Yo he señalado claramente, por ejemplo, en su momento nos pronunciamos de forma pública de que pese a que la sentencia no le obligaba a pedir disculpas públicas al rector, el rector tenía la obligación de generar estas disculpas públicas a una comunidad educativa. No pueden volver a suceder este tipo de casos terribles para la sociedad ecuatoriana y para la sociedad quiteña. Estamos hablando de una flagelación de derechos terrible, terrible. Entonces yo no creo que la actitud de las autoridades educativas y del equipo que estamos en el ministerio es tener una absoluta cero tolerancia frente a este tipo de casos. Este colegio y todos los colegios están sujetos a análisis y a intervención de parte del Ministerio de Educación cuando hay este tipo de situaciones. En ese sentido, no solamente este colegio, sino otros están siendo estudiados, no solamente en los aspectos relacionados con posible violencia sexual, sino en general con todo su funcionamiento, instalaciones, administración, condiciones pedagógicas, de tal manera de ver también el entorno en el cual pueden haberse dado los problemas que hemos señalado. Entonces, en ese sentido, sí, conjuntamente con otros colegios, están haciéndose análisis de estudios de este colegio. Eso fueron todas las preguntas. Muchas gracias, señores autoridades. Perdón, creo que es importante en el caso Ampetra. Tal vez con el micrófono. Perdón, también ministro, viceministros, compañeros de los medios, creo que es importante puntualizar que en el caso Ampetra, como Ministerio de Educación, estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de los 41 chicos que fueron violentados. De esos, sobre 38 tenemos un seguimiento permanente y de apoyo. Hay 3 que todavía no los localizamos porque parecería que han salido del país, no lo sabemos, pero creo que como ministerio estamos actuando en ese sentido también. Además de que se cumpla en su cabalidad, como ya lo dijo el señor ministro, el uso que se le va a dar al aula en la que se propició todo este ataque. La idea es que no solo hayamos cumplido en la parte formal, sino que haya una transformación del espacio, y en eso el Ministerio de Educación es vigilante permanentemente. ¿Y seguimiento de qué tipo, disculpe? A través de nuestra dirección distrital, como ya planteaba el viceministro, estamos haciendo un análisis global del funcionamiento de la institución educativa y tenemos un apoyo psicológico de nuestros DESES con las familias y los chicos que fueron víctimas. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.